Me llamo Joel Ramírez. Durante más de 15 años trabajé como chofer de autobuses en la ruta Chilpancingo-Iguala. Una línea secundaria, modesta, de esas que usan las comunidades más pequeñas para moverse por el estado. Nada glamoroso. Un camión mediano, sin aire acondicionado, a veces con los asientos rotos, pero con suficiente dignidad para llegar, aunque sea con media hora de retraso. Había hecho esa ruta tantas veces que conocía cada curva, cada puesto de tacos, cada casa de bloc a medio construir. Sabía dónde frenaban los militares, en qué punto salían los policías comunitarios y qué tramos eran mejor cruzar antes del anochecer. La última vez que tomé esa ruta fue el viernes 3 de mayo. Lo recuerdo porque era puente y el pasaje venía lleno. Salimos de Chilpancingo a eso de las 11 de la mañana. Era un viaje normal. Llevaba estudiantes, una madre con 2 niños pequeños, un par de señores mayores que siempre viajaban a Iguala los viernes para visitar a su hija. Gente común. Al principio, todo fue como siempre. Paré en Zumpango del Río a cargar gasolina y compré unas galletas de animalitos en la tiendita frente a la estación. En Tepecuacuilco recogía 3 más, 2 chavos con mochilas y una señora que llevaba flores envueltas en papel periódico. Todo parecía en orden. Fue después de pasar Mezcala que el ambiente se tornó raro. A la altura de un puente viejo, donde usualmente hay un retén militar, me topé con algo distinto. Esta vez, eran 3 camionetas blancas atravesadas en la carretera, sin logotipos oficiales ni elementos armados con uniforme. Solo hombres con chalecos negros, pasamontañas y radios. Frené en seco. Uno de ellos se acercó al parabrisas, golpeó con la mano abierta y me hizo señas para que bajara. Tenía algo en su postura, algo que me dejó claro que no eran militares, tampoco policías. Era esa mezcla de autoridad sin ley que uno aprende a reconocer viviendo aquí. «Oríllese allá», dijo, señalando un camino de terracería que se internaba entre los cerros. «Llevo pasaje», respondí, sin bajarme. Él no repitió la orden, solo se quedó mirando. Detrás, los pasajeros empezaban a murmurar. Alguien preguntó si eran del ejército. Nadie respondió. Apreté el volante, sopesando mis opciones. Irme era imposible. Ellos bloqueaban los 2 sentidos. Llamar a alguien no serviría. Allá no hay señal. Obedecí. Metí primera. Crucé lentamente las camionetas y avancé por el camino de tierra hasta una zona donde habían improvisado una especie de estacionamiento con piedras. Ahí había otros 2 autobuses. Uno de ellos tenía las ventanas rotas, el otro estaba vacío. Bajaron a todos. Hombres primero, luego mujeres. A los niños les dijeron que se quedaran con sus madres. Les tomaron fotos con celulares, uno por uno. Nos pidieron credenciales, nos revisaron mochilas, maletas, todo. Luego se llevaron a 3 hombres, uno de los chavos con mochila, un señor mayor y un adolescente que iba solo. No se preocupen, nos dijeron. Solo es una revisión. En 10 minutos se van. Pero no nos fuimos. Esperamos más de 1 hora bajo el sol. No nos dejaban hablar, ni movernos mucho. Yo no podía dejar de ver el autobús con los cristales rotos. ¿Cuánto tiempo llevaría ahí? ¿Dónde estaban sus pasajeros? Una de las mujeres intentó usar su celular y uno de los tipos se lo arrebató. La empujó, no con violencia extrema, pero lo suficiente para dejar claro que aquí no había espacio para protestas. Finalmente, uno de los jefes se me acercó. «Tú eres el chofer, ¿verdad?», asentí. «Vas a seguir manejando, pero antes vas a llevar esto». Me mostró una caja negra, de plástico duro, sellada con cinta. No pesaba mucho, pero tenía algo adentro. No pregunté. «¿A dónde?», pregunté, apenas susurrando. «Hasta Iguala. Te van a estar esperando a la entrada. No te desvíes, no te detengas. Si haces lo que te decimos, todos los demás se van bien. Si no, ya sabes cómo es esto». Subí al camión, con la caja en la parte delantera. Subieron los pasajeros. Los 3 que se habían llevado no volvieron. Las mujeres lloraban en silencio. Nadie preguntó nada. Sabíamos que hablar podía ser peligroso. El resto del camino fue en silencio. Nadie pidió bajarse, nadie se movió. Solo el sonido del motor y la vibración del pavimento viejo. 1 hora después, ya en las afueras de Iguala, 2 camionetas negras me esperaban. Una me cerró el paso, la otra se estacionó detrás. El tipo que me entregó la caja apareció de nuevo. Esta vez iba sin pasamontañas. Tenía una sonrisa seca, vacía. «Bien hecho, ahora tú ya terminaste». Yo lo sabía.
Lo supe desde que nos orillaron. Ya no iba a regresar. Me sacaron del camión sin violencia. Me vendaron los ojos. No escuché más a los pasajeros. No supe qué hicieron con ellos. Me llevaron en una camioneta, por lo que sentí fueron 15 o 20 minutos. Me cambiaron de vehículo al menos 2 veces. Finalmente me encerraron en una habitación con suelo de tierra y paredes de tabla roca. Tenía un foco colgando del techo y un balde con agua en una esquina. Me dejaron ahí 3 días. No me golpearon, no me insultaron, solo me dejaron ahí. A veces escuchaba voces en otra habitación, otras, silencio total. El 4.º día, me dijeron que me fuera. Me dieron un celular viejo con 100 pesos de saldo, un pantalón nuevo y una camiseta blanca sin marca. No digas nada, no cuentes esto. Si hablas, vamos a buscar a tu familia. Tú ya sabes cómo encontramos a la gente. Fue lo último que escuché de ellos. Tomé una combi hasta Taxco, luego un camión hasta Chilpancingo. No fui a mi casa de inmediato. Me escondí 3 días en un hotel barato. No tenía valor de ver a mi esposa ni a mis hijos. Cuando finalmente volví, mi esposa me abrazó como si hubiera resucitado. Me dijo que un par de sujetos en moto habían rondado la casa preguntando por mí. Uno de ellos dejó una nota. Ya se arregló todo. No muevan nada o se descompone otra vez. No denunciamos. No fuimos a la prensa. No fuimos a derechos humanos. No fuimos a ningún lado. A las 2 semanas, vendí el autobús. La empresa me liquidó sin muchas preguntas. Un amigo me consiguió trabajo en una pizzería. Reparto por las tardes. Uso gorra y lentes oscuros. Me mantengo en silencio. La caja negra. Nunca supe qué traía. Solo sé que después de aquel día, me convertí en otra sombra más de este país. Una que maneja con la mirada al frente y el miedo constante de que un retén falso, un camino de terracería o una caja sin nombre puedan volver a cruzarse en su ruta. No me enorgullece contar esto, no por lo que pasó exactamente, sino por lo que hicimos después. A veces el miedo no te hace correr, te hace esconderte. Yo me llamo Ramiro, y esto fue en el verano del 2019, cuando todo en Iguala parecía caluroso, lento, y con ese aire espeso que te hace sudar aunque estés quieto. Teníamos 17 años, y pensábamos que la vida era una promesa que se cumplía sola. Éramos 5, el Cholo, el Bola, Kevin, Elías y yo. Crecimos juntos en una colonia a las afueras de Iguala, justo donde las calles de terracería se convierten en brechas y las casas de ladrillo pelón apenas si tienen rejas. Nuestros días eran de calor y aburrimiento, de caguamas compartidas, juegos de fútbol en la cancha sin red y sueños que no sabíamos si eran nuestros o de nuestras madres. Esa noche escuchamos los disparos. No fue raro, porque aquí los balazos no son novedad, pero esos se sintieron distintos. 3, seguidos, secos. Luego un silencio como si todo hubiera aguantado la respiración. Estábamos echando la reta en la cancha de la secundaria cuando pasó. Elías fue el primero en decirlo. Son pa'l rumbo del Cerro de las Antenas. Todos sabíamos lo que eso significaba. Esa zona es conocida por tener caminos que nadie patrulla, donde a veces aparecen camionetas calcinadas o ganado robado. Pero también hay cuevas, pozas secas y muchas leyendas que contaban nuestros padres. No debimos ir. Pero somos adolescentes y la curiosidad pesa más que el miedo. Caminamos por más de 1 hora, cruzando milpas secas y pedazos de monte donde apenas si cabía uno entre los matorrales. El Cholo traía una lámpara de mano potente, y yo cargaba una navaja de esas de mango de plástico, por si acaso. El calor era sofocante incluso de noche. Todo olía a tierra caliente y a sudor. A lo lejos, escuchamos el ladrido de perros, pero no se acercaban. Ya íbamos por una brecha abandonada que se metía entre unas lomas cuando vimos las huellas de llantas frescas. La tierra aún estaba removida. Seguimos la pista hasta que dimos con un claro rodeado de mezquites. Había un aroma a gasolina, a fierro quemado, pero también a algo más, como a carne vieja, húmeda. La linterna del Cholo iluminó un bulto cubierto con costales. El Bola fue el que se atrevió a mover uno. Lo que vimos no lo olvidaré jamás. Había una fosa, mal tapada. Los costales no eran costales, eran cobijas sucias manchadas de sangre. Asomaban zapatos, un brazo hinchado, un pedazo de cuero cabelludo con una trenza. No dijimos nada, nadie gritó, nadie lloró. Nos quedamos ahí, paralizados. Luego escuchamos algo peor que todo lo anterior.
Un clic metálico. Al voltear vimos una silueta entre los árboles, apenas iluminada por la linterna. Era un hombre. No llevaba uniforme ni parecía policía. Estaba solo, con una gorra baja y algo colgado en la espalda. Tal vez un rifle. No hizo gesto alguno, solo nos observó. Luego dio un paso hacia nosotros. Fue entonces que todos corrieron, todos menos yo. Me quedé petrificado. La linterna cayó y la luz se fue al suelo. El tipo se detuvo, como midiendo si yo era amenaza. Yo solo alcé las manos y dije en voz baja: no vi nada, no sé nada. No sé si me creyó o si simplemente tenía otras cosas que hacer, pero no se acercó más. Dio media vuelta y se perdió entre los arbustos. Yo salí corriendo detrás de los demás. Nos reencontramos en la gasolinera vieja de la carretera federal. Nadie hablaba, todos temblaban. Kevin tenía vómito en la camiseta. El bola no paraba de rezar. Elías solo repetía: nos vieron, nos vieron. Durante una semana no salimos. Apagábamos los teléfonos. Ni siquiera íbamos por las tortillas. Mis papás pensaban que me había enfermado de algo, pero la verdad era peor. El Cholo fue el primero en decirlo. Esto no lo podemos contar, no a la policía, no a nadie. Tenía razón. ¿A quién se lo dices? ¿A los mismos que a veces pasan por la zona recogiendo paquetes? ¿A los que de repente patrullan, pero nunca hacen preguntas? En Iguala todos conocen a alguien que desapareció, y nadie quiere ser el siguiente. Kevin se fue a vivir con una tía a Cuernavaca. Dijo que no podía más. El bola dejó la escuela. Su papá le consiguió trabajo en la central de abasto. Elías. Él fue el que peor la pasó. Un mes después, su mamá lo encontró escondido bajo la cama, llorando. Dijo que alguien lo seguía, que por las noches escuchaba pasos en el techo y que al salir a tirar la basura, veía una camioneta blanca estacionada a media cuadra. Lo llevaron con un psicólogo, pero él ya no era el mismo. Una tarde me llamó por teléfono. Su voz sonaba hueca. Ramiro, creo que nos van a encontrar. Intenté calmarlo, decirle que no había pasado nada, que el tipo nos dejó ir. Pero él solo repitió algo que hasta hoy me da vueltas en la cabeza. No fue porque le diera lástima, fue porque ya sabe quiénes somos. La historia no tiene giros sobrenaturales. No hubo fantasmas ni brujas, solo miedo real, gente real. El tipo que vimos ese día podría estar caminando ahora por el mercado, comprando carne para su familia. Tal vez hasta trabaja en alguna dependencia. Pero lo que más me pesa es lo que decidimos hacer. Nada. No fuimos héroes. No denunciamos. No excavamos. Solo corrimos. 2 años después, alguien filtró una ubicación a los periodistas. La nota salió en la radio local. Nueva fosa clandestina hallada cerca de Iguala. Se presume que contiene restos de más de 10 personas. No dieron detalles. Nadie fue arrestado. Los cuerpos eran reales. Yo los vi. Los enterraron en silencio. Y nosotros también. Me llamo Martín. Tengo 39 años y desde hace más de una década vendo antojitos en la Feria de la Bandera, en Iguala. Cada año pongo mi puesto de enchiladas y sopes justo frente al Teatro del Pueblo, un lugar estratégico donde la gente pasa antes y después de los conciertos. He trabajado con esmero para ganarme un nombre entre los asistentes. Mi esposa, Clara, y mis 2 hijos me ayudaban en los días fuertes, sobre todo cuando había artistas grandes. Este año pintaba mejor que los anteriores. Desde enero empezamos a preparar todo. Habíamos cambiado la lona, repintado los bancos, y hasta compramos una hielera más grande. En las reuniones con los otros locatarios se sentía un aire de entusiasmo. La feria traía dinero y movimiento. Después de los meses difíciles que habíamos pasado, todos lo necesitábamos. El primer día, todo iba de maravilla. El calor, como siempre, era infernal desde temprano, pero la gente andaba feliz, comprando todo. Hasta los eloteros estaban vendiendo como si fueran oro. Pero al segundo día, algo cambió. Empezaron a correr rumores de que algunos comerciantes habían recibido mensajes raros. Unos decían que era el narco, otros que solo eran raterillos locales aprovechando la feria. El punto es que los mensajes eran claros. Deposita 20,000 para que todo siga en paz. No mencionaban nombres, pero llegaban por WhatsApp desde números distintos, con fotos de los puestos incluidas. Pensamos que era una broma pesada, hasta que el puesto de una señora que vendía micheladas apareció con un mensaje pintado en la lona al amanecer. Pagan o se cierra con fuego.
La policía rondaba más, pero nadie decía nada. La señora quitó el puesto ese mismo día. Dijo que tenía miedo por sus hijos. 2 días después, me llegó el mensaje. Era martes, alrededor de las 11 de la noche. El concierto ya había terminado y estábamos recogiendo. Clara estaba contando lo del día, cuando sentí la vibración en mi pantalón. Era un número desconocido. El mensaje decía: ya vimos tu puestito, 20,000 o lo cerramos. Tienes hasta el jueves, no te hagas el valiente. Lo leí 3 veces, sintiendo cómo se me encogía el estómago. Le mostré el teléfono a Clara, y su cara cambió de golpe. Nos miramos sin decir nada, como si supiéramos que si hablábamos, lo íbamos a volver real. No respondí. Apagué el celular y fingí que no había pasado. Al día siguiente, no dije nada a los otros comerciantes, pero los rostros tensos lo decían todo. A muchos también les había llegado. Solo un par dijeron que ya habían arreglado con los tipos. Otros estaban igual que yo, esperando que fuera puro bluff. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, viendo por la ventana como si esperara que alguien apareciera con una bomba molotov. Clara bajó un par de veces a pedirme que me acostara. Le dije que lo haría, pero mentía. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Estábamos justo por abrir cuando vimos humo levantarse a unas cuadras. El grito de los comerciantes se volvió un murmullo unánime. Todos sabíamos. Era el puesto de Armando, un señor que vendía hamburguesas junto al área de juegos mecánicos. Había sido claro con todos. No pensaba pagar ni un peso. Que me vengan a decir en la cara, dijo apenas el día anterior. Su puesto ardió como si estuviera empapado en gasolina. La policía llegó tarde, como siempre. Nadie vio nada, nadie dijo nada. La feria siguió como si nada. La música volvió a sonar esa noche y los niños seguían pidiendo algodones de azúcar como si todo fuera normal. Esa misma tarde me llegó otro mensaje. Te dijimos, aún estás a tiempo, hasta mañana. La amenaza ya no era sutil. Clara me insistía en que pagáramos. No es cobardía, Martín, es sobrevivir. Pero yo, no sé. Algo dentro de mí se negaba. ¿Pagar para que me dejen vivir? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo pedirán más? Le dije que no iba a pagar. Mañana cerramos entonces, me dijo. Su voz no era de enojo, era miedo. Y así lo hicimos. Al día siguiente no abrimos. Desarmamos el puesto al mediodía, sin hacer ruido, como si quisiéramos que nadie se diera cuenta. A los demás les dije que era por enfermedad, que Clara tenía un familiar hospitalizado. Mentira. Esa noche me quedé vigilando desde la terraza de la casa de mis suegros. Nuestro puesto estaba almacenado en su patio. Pasé la madrugada fumando, viendo la pantalla del celular cada media hora. No llegó ningún mensaje nuevo. Pensé que había ganado, que tal vez, al no pagar, simplemente nos tachaban de la lista y se iban con los que sí vendían. Pero me equivoqué. El sábado, ya casi al final de la feria, fuimos al centro para ver a los niños disfrazados en el desfile. A mitad del recorrido, uno de mis hijos me jaló del pantalón. «Papá, tu puesto», dijo señalando con el dedo. Habían puesto un nuevo local justo donde nosotros solíamos estar. Pero no era solo eso. La lona era idéntica a la nuestra, los mismos colores, el mismo tipo de letras. Incluso vendían los mismos platillos. Me acerqué con cuidado, sintiendo cómo se me nublaba la cabeza. El hombre tras el comal me miró con descaro. No me conocía, pero yo sí lo reconocí. Era el mismo que una vez, hace meses, se metió al mercado a vender birria, pero que desapareció tras una redada. Era de los suyos, la gente de los que mandan. Volteé hacia Clara, que ya tenía los ojos vidriosos. Los niños no entendían, solo preguntaban si íbamos a volver a vender. No, ya no. La semana siguiente nos fuimos a Cuernavaca con una tía suya. No le dije nada a nadie, ni siquiera a los otros locatarios. Apagué el teléfono viejo y compré uno nuevo. Cambié de número. El puesto quedó guardado, cubierto con una lona en un rincón del patio. Cada tanto, me meto a Facebook y veo las fotos de la feria. El puesto sigue ahí. Mismo nombre, misma comida, otra cara. Pero en Iguala, ya aprendí, nadie se mete con los que mandan. Vender puede costarte más que tu dignidad, puede costarte la vida. Me llamo Gabriel, y fui taxista en Iguala durante 5 años. Empecé cuando nació mi primer hijo. No era lo ideal, pero me dejaba estar cerca de casa y moverme a mi ritmo. Nunca pensé que el mismo volante que me llevaba a casa también me acercaría al infierno.
Todo comenzó con una cuota, mejor dicho, con mi negativa a pagarla. En Iguala, todos saben cómo funciona. Los taxis, los repartidores, incluso los que venden tamales en la noche, todos pagan por protección. Yo lo había hecho durante casi 2 años, pero cada mes subía más. A finales de octubre decidí que no podía más. Con 2 niños, renta, comida y gasolina, ya no daba. Así que una mañana me acerqué al tipo que recogía la cuota. Le decían el Chelo, y le dije que ya no podía seguir pagando. Pues si no puedes, compa, no manejes, me dijo sin alzar la voz, pero con esa mirada que ya entendí tarde. Pasaron 3 días en que no ocurrió nada. Empecé a pensar que quizás ya no les importaba tanto. Me engañé creyendo que el miedo se podía negociar. Era viernes por la noche. Había hecho varios viajes cortos y decidí ir por el último. Eran como las 11:30. Me llegó una solicitud de una señora en la colonia López Rayón. Le urgía llegar a la central. Decía que iba a tomar un autobús a Cuernavaca. El mensaje decía que me esperaría en la esquina, que tenía prisa. Cuando llegué, la calle estaba vacía. Apenas bajé la ventana, alguien golpeó con fuerza el vidrio del lado del copiloto. ¿Eres Gabriel?, me preguntó un tipo de chamarra negra. Asentí, pero no era una señora, ni traía maletas. Entonces, sin más, abrió la puerta trasera y subieron 2. Uno se sentó detrás de mí y el otro del otro lado. No eran pasajeros. Lo supe por la manera en que uno colocó la mano sobre mi hombro. Sentí el metal apenas rozarme el cuello. Dale derecho, cabrón, y no preguntes nada, me dijo. Intenté quedarme tranquilo. Sabía que estaba jodido. Manejé como me dijeron. Tomamos el libramiento, luego desviamos hacia un camino de terracería que va hacia un baldío que todos conocemos, donde antes pasaban las combis viejas. Me dijeron que apagara el motor y bajara con las manos en alto. Lo hice. Me tiraron al piso y me cubrieron la cabeza con una bolsa de tela. Ahí empezó todo. Me llevaron a un lugar que olía a humedad y tierra, como una bodega vieja o un sótano. Me amarraron a una silla. Escuché voces, pasos, arrastrar de sillas. La bolsa se quedó en mi cabeza por horas. El sudor y el miedo me hacían temblar. Hasta que finalmente alguien la retiró. Era el Chelo. ¿Te creíste libre? ¿Que esto era a voluntad?, dijo, fumando mientras me observaba. Tú ya estás metido. Te guste o no, ahora no sirves. Así que te toca cooperar. No entendía a qué se refería. Me imaginé que me matarían ahí mismo. Pero lo que siguió fue peor. Vas a seguir manejando, vas a recoger gente, y vas a grabar lo que dicen, me explicó, mostrándome un celular viejo, modificado, con grabadora y ubicación activa. ¿Y si me niego?, pregunté. No me contestó, solo me volteó el rostro de un golpe, y antes de que pudiera reaccionar, me mostraron una foto. Era mi esposa, Griselda, en el tianguis donde vendía comida los sábados. La tomaron sin que ella se diera cuenta. ¿Tienes hijos, no? Ahí entendí. Mi vida ya no era mía. Me devolvieron mi taxi a los 3 días. Me dijeron que no debía decirle nada a nadie, ni siquiera a mi mujer. Tenía que actuar como si nada. Me dieron indicaciones específicas, cuándo activar la grabación, qué rutas evitar, a quienes no debía levantar. Yo era, sin querer, un perro con GPS. Durante las siguientes semanas, cada día era una tortura. Nunca sabía quién era pasajero y quién estaba vigilándome. Grababa conversaciones de borrachos, estudiantes, señoras que se quejaban de la vida. Pero también subían tipos con botas y radio, con miradas duras, y me hablaban de movidas, de nombres, de fechas. Un día, una mujer subió con una niña dormida. Hablaron del hermano de ella, que había sido reclutado. Usé el celular como me habían enseñado. Al día siguiente, en las noticias locales apareció una nota. Joven encontrado sin vida en camino a Tepecuacuilco. Tenía 17 años. Supe que fue por mí. Quise dejarlo. Le rogué a el Chelo. Me arrodillé como perro. Me patearon. Hasta que Griselda comenzó a sospechar. Yo ya no comía con ellos. Me encerraba a revisar el celular viejo. Tenía miedo de que ella lo encontrara. Una noche lo hizo. Me lo arrebató mientras dormía. Desperté con ella llorando, viendo las grabaciones. Le grité que no podía explicarle todo, pero me obligó. Se lo conté entre lágrimas. Le pedí que se fuera con los niños, que se escondiera. ¿Por qué a ti?, me preguntó, quebrada. Porque conocen a todos los taxistas. Y yo fui el pendejo que se negó.
A los 2 días, mientras trabajaba, 2 camionetas me cerraron el paso en la carretera rumbo a la secundaria técnica. Me subieron de nuevo. Esta vez no me pegaron. Me dijeron que ya no servía, que hablaba demasiado. Me llevaron a otro lugar, esta vez más lejos. Me tuvieron amarrado por una semana. No me golpeaban mucho, solo me dejaban ahí, como si estuvieran esperando algo. Griselda, mientras tanto, fue la que me salvó. Lo supe después, mucho después, cuando logré escapar. Ella fue con una reportera de un portal local, llevó las grabaciones, lo denunció todo, hasta le mostró la foto de El Chelo. La reportera, una valiente, publicó la historia, no con nuestros nombres reales, pero sí con detalles suficientes para que se encendiera algo en Iguala. Eso los alteró. Una noche, mientras dormían mis captores, logré desatarme. Me escapé por un agujero en una pared rota. Crucé campo, cerros, lodo. Caminé más de 10 kilómetros hasta llegar a una casa en la orilla de Taxco, donde una señora me dio agua y llamó a la policía. Pensé que ya estaba a salvo, pero no. El comandante que llegó a interrogarme esa madrugada no hizo preguntas, solo me dijo: «Quédate callado, si hablas más, matan a tu familia». Me soltaron al día siguiente sin nombre ni registro. Volví a Iguala por Griselda. Ella ya se había ido. Me dejó una carta con un vecino. «Nos vemos en Chilpancingo. No digas nada». Cambié los nombres de los niños. Hoy vivo lejos, en el norte del país, con otro nombre. No manejo taxis. Trabajo en una bodega. Griselda y yo hablamos poco. El miedo nos separó, pero sigue viva. Mis hijos también. Eso es todo lo que me importa. Cada que veo un taxi en la calle, me pregunto quién está realmente al volante y quién está escuchando desde el asiento trasero. Yo era uno de esos morros que buscan ganarse la vida honradamente, aunque sea con lo que haya. Tenía 17 años y llevaba apenas 3 meses trabajando como repartidor en moto para una aplicación. Vivía con mi jefa y mis 2 hermanitos en la colonia San Francisco, en Iguala. A veces, cuando terminaba mi ruta temprano, todavía alcanzaba a llevarles una torta o una coquita del Oxxo de la esquina. No teníamos mucho, pero me sentía útil. No era un trabajo fácil. Las calles de Iguala están llenas de baches, topes mal puestos y hasta perros que se te avientan a las ruedas. Pero eso no era lo más peligroso. Uno aprende pronto a moverse sin preguntar, a no mirar a nadie demasiado tiempo y sobre todo, a no hacer entregas donde nadie quiere ir. Me llamo Alan y esto pasó hace casi un año, pero lo traigo clavado en la memoria como si hubiera sido ayer. Aquella noche era un martes. Llevaba 7 entregas al hilo. Estaba cansado y ya pensaba en regresar a casa. Pero justo cuando iba de regreso por la avenida Bandera Nacional, me llegó una notificación. Pedido nuevo, una sola pizza, pagada en efectivo, entregar en un rancho cerca de la carretera a Teloloapan. Lo pensé un momento. No me gustaba esa zona, la neta. Demasiado sola, sin luz, sin señal. Pero la paga decía que eran 300 pesos, casi lo del día. Y la dirección no estaba tan lejos. Según el GPS, 15 minutos. Lo acepté. Fui por la pizza, una familiar con doble queso. Todo normal. El chavo de la pizzería me dijo en voz baja, mientras envolvía la caja en una bolsa térmica: ¿Neta vas a hacer esa entrega? Me encogí de hombros. Pues sí, ya ni modo. Ten cuidado. A veces piden ahí y ya no regresan los repartidores. Dicen que hay un grupo que se esconde por esas brechas. Me reí para no espantarme, pero lo sentí en la boca del estómago. Esos comentarios no se hacen por hacer. Le agradecí, subí a la moto y tomé rumbo. La carretera a Teloloapan es de las que uno no debería andar de noche. Es angosta, con curvas cerradas y sin iluminación. A los lados, cerros pelones y parcelas abandonadas. Solo había un poste de luz cada 200 metros y los pocos que funcionaban apenas iluminaban. Mientras más me alejaba, más sentía que el aire se volvía espeso, como si el silencio mismo te envolviera. Pasé por el entronque que lleva al Panteón Viejo, luego por un corral donde alguna vez hubo ganado. La dirección decía: Rancho Las Maravillas, entrada por el camino de tierra junto a la curva del kilómetro 31. Cuando llegué a la famosa curva, vi la brecha, un sendero de tierra lodoso, con huellas de llantas viejas y ramas quebradas. Metí la moto con cuidado, avancé despacio, no había señal de celular. El camino se abría paso entre arbustos espinosos y matorrales altos. No se veía una sola casa,
solo oscuridad y árboles. Tras avanzar unos 200 metros, vi una reja de malla ciclónica oxidada, con un portón medio abierto. Detrás, una casa de una sola planta, sin ventanas visibles desde el frente. Toqué el claxon de la moto, como hacíamos cuando no hay timbre. Nada. Toqué de nuevo. Tampoco. Me bajé. Me acerqué al portón y grité: «Buenas, traigo su pedido». Una voz contestó desde dentro. Una voz grave, ronca. «Déjala ahí, en la mesita de afuera». No vi ninguna mesita, ni siquiera una luz. «¿Dónde?» Silencio. Di un paso más. Empujé el portón con la pierna. Chilló como si no lo hubieran abierto en años. Caminé unos pasos más y vi una mesa de madera, junto a una barda despintada. Coloqué la pizza con cuidado. «Ya está». Volví a subir a la moto. Intenté encenderla. No prendió. La batería había muerto, así, de repente. Revisé los cables. Todo parecía normal. Empecé a sudar. El casco me apretaba las sienes. Fue entonces cuando vi que, entre la maleza, a unos metros, había algo más. Una camioneta blanca, sin placas, con los vidrios polarizados. Y junto a ella, un hombre, alto, con gorra. Me miraba sin moverse. «¿Todo bien, patrón?», pregunté, sin levantar la voz. El hombre no respondió. Solo me miró. Entonces oí pasos detrás de mí. Me giré y vi a otro sujeto saliendo de la casa. Tenía algo en la mano, algo que no alcanzaba a ver bien. «¿La pizza ya está ahí?», preguntó. «Sí», dije. «Entonces lárgate». «Es que la moto no prende», dije, y ahí supe que la había cagado. El que estaba junto a la camioneta silbó. Otros dos hombres salieron de la parte trasera del terreno. Uno traía algo colgado del hombro, un machete. El otro, un radio de esos de banda corta. «No, que muy verga», dijo el del machete. «Yo solo hago entregas», respondí, con la voz ya quebrada. «¿Sabes quién vive aquí?». «No, patrón, solo me llegó el pedido, lo juro». Se miraron entre ellos. El que tenía el radio sacó un celular y me apuntó con la cámara. «¿Cómo te llamas?». «Alan Martínez». «¿Y qué haces por aquí, Alan?». «Entregas, patrón, nada más». El del machete se me acercó, me dio una palmada en la nuca. «Pues esta es tu última entrega, Alan». No recuerdo mucho más con claridad. Me vendaron los ojos, sentí que me subieron a la camioneta, escuché cómo destrozaban mi moto a palos. Uno de ellos se reía diciendo: «A ver si así aprenden». Pasaron horas, o minutos, no lo sé. Cuando me quitaron la venda, estaba en un cuarto oscuro, con las manos atadas. Uno de ellos me dijo que no iban a matarme, que solo querían saber quién me había mandado. Yo no sabía nada. Les juré que solo había aceptado un pedido por la aplicación. Les mostré la notificación en mi teléfono. Revisaron, compararon con otros datos, hicieron llamadas. Me dejaron solo por un rato. No dormí, no comí, no lloré. Solo pensé en mi madre. Cuando volvieron, uno dijo: «Tuvimos suerte. Este güey no es de los que están cooperando con los de Chilpancingo». El otro preguntó si lo soltaban. «Déjalo en la carretera, pero que aprenda». Me abandonaron en el kilómetro 34, al amanecer. Mi moto nunca apareció. Mi teléfono, destrozado. Llegué caminando hasta un puesto de tacos en la entrada de Iguala, donde una señora me dejó hacer una llamada. Mi mamá casi se muere del susto. Fui a denunciar. No sirvió de nada. En la fiscalía se limitaron a tomar nota, como si estuvieran llenando un trámite más. Un agente me dijo, sin levantar la cabeza: «Tuviste suerte». Al otro chavo que fue hace 2 semanas, lo dejaron sin cabeza. Supe después que hablaba de Emiliano, un morro de 15 años que entregaba refrescos. Había desaparecido, y lo encontraron decapitado en la misma carretera a Teloloapan. Nadie quiso hablar. Todos sabían quién lo hizo, pero nadie decía nada. Desde entonces no volví a hacer entregas. Encontré trabajo ayudando a un tío en una ferretería del centro. Cada vez que paso cerca de esa curva, me persigno sin pensarlo, porque sí sobreviví, pero hay cosas que se te quedan dentro, hay rutas que no se olvidan, y hay lugares donde el silencio pesa más que cualquier grito. Me llamo Eduardo Castañeda, tenía 37 años, vivía en Iguala, y era reportero de Nota Roja desde hacía más de una década. No escribía para un gran medio nacional. No, trabajaba para un sitio local que apenas sobrevivía con los anuncios del taller de hojalatería, una clínica dental y un negocio de comida corrida. Lo hacía más por necedad que por sueldo.
Siempre pensé que si dejábamos de contar lo que pasaba, ellos ganaban. Ellos, no había que nombrarlos. Todos sabíamos quiénes eran. Los mismos que controlaban las rutas de taxis, el cobro de piso en los tianguis y hasta qué puestos de tacos podían abrir después de las 9 de la noche. Nadie los confrontaba. Nadie, excepto los estúpidos como yo. Llevaba meses investigando la desaparición de un policía municipal retirado, un hombre de apellido Mena, al que le habían encontrado colgado de un puente con un letrero que decía, por traidor. La fiscalía cerró el caso como suicidio. Yo sabía que no lo era. Mi contacto era un joven agente del Ministerio Público que, con más miedo que convicción, me pasaba documentos escaneados por WhatsApp. Eran partes internos, reportes truncos, nombres sin contexto. Pero lo que vi en ellos no me dejó dormir por varias noches. Había registros de radios intervenidos, grabaciones y reportes firmados por comandantes que luego aparecieron muertos o desaparecidos. Mena había denunciado a sus propios compañeros por proteger cargamentos en la carretera a Teloloapan y desapareció 2 días después. Todo esto lo reuní en una carpeta encriptada que solo se podía abrir con una contraseña que compartí con una sola persona, mi hermana Sandra, que vive en Cuernavaca. Por si algo me pasaba. El 2 de mayo publiqué una nota bajo el seudónimo de Redacción IG en el sitio. Fue una pieza que apenas mencionaba detalles, pero dejaba claro que existía un vínculo entre la policía municipal y una célula de los Tlacos que operaba libremente desde Huitzuco hasta el centro de Iguala. No mencioné nombres, pero bastó. Esa misma noche me siguieron hasta la tienda de abarrotes. Era una motocicleta negra con 2 tipos, ambos con cascos, sin placas. No dijeron nada. Se me emparejaron al llegar a la esquina de Galeana con Benito Juárez. Me vieron, bajaron la visera y se fueron. Esa fue la primera advertencia. La segunda fue un mensaje en mi parabrisas. Ya bájale, o vas a chocar con la verdad. Lo leí en voz alta, sin entender el juego de palabras hasta que llegué a casa y vi que alguien había manipulado los tornillos de una de las llantas. No fue un susto, fue un intento directo. Quise hablar con el director del medio. Se llamaba Martín, un tipo con más miedo que dignidad. Me dijo que ya no iban a subir más notas mías, que había recibido una sugerencia por parte de un comandante, que ya no valía la pena arriesgarse por un reportaje. Me bajaron de la plantilla, me despidieron por correo. Eso no me detuvo. A las semanas comencé a publicar en un blog anónimo con VPN. Nada profesional, pero ahí escribía sin filtro. Usaba lenguaje crudo. Contaba cómo había policías que cobraban cuotas a los taxistas de noche, cómo camiones de la basura municipales servían para mover cuerpos, cómo las armas decomisadas en operativos aparecían días después en manos de los mismos sicarios. Fue ese blog lo que firmó mi sentencia. El 22 de junio, una semana antes de que me encontraran, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo decía, «Nos vemos pronto, periodista». Lo ignoré. Ya me había acostumbrado a vivir en alerta, a revisar los espejos retrovisores más que el camino, a cambiar de ruta cada día. Tenía una mochila siempre lista, por si tenía que correr. Pero ese día, el 29, no hice mi rutina. Me confié. Tenía sueño. No me fijé si me seguían. Manejaba mi Jetta gris rumbo a casa, cerca de la entrada al periférico norte. Eran casi las 11 de la noche. Llovía leve. Puse la radio local, esa que todavía toca boleros de Javier Solís a esa hora, y entonces lo vi. Un coche se emparejó conmigo. No me sonaban las placas. Era un Versa oscuro, polarizado. Bajé la velocidad. Ellos también. Luego aceleraron y se colocaron delante de mí. Pensé en frenar, en regresar, pero otro auto apareció por atrás. Me cerraron el paso. Salieron 3 tipos, todos armados. No gritaban, no pedían nada. Uno de ellos se acercó y me apuntó directo a la cabeza. Le temblaba la mano. «¿Tú eres el del blog?», me dijo. No contesté. El de la pistola no esperó respuesta. Disparó, pero no a mí. Le disparó al toldo, después a la llanta, luego al parabrisas. Todo fue un espectáculo de intimidación. Luego se acercó y me susurró algo que no olvidaré jamás. «La próxima sí es directa. Estás muerto en vida». Me dejaron ahí, en el coche, con los oídos zumbando y el corazón en la boca. Esa fue la tercera advertencia. 3 días después aparecí muerto. Al menos, así dijeron. Amanecí dentro de mi coche, en un terreno baldío a las afueras. Inconsciente,
con una sonda en el brazo y una nota impresa pegada en el pecho. Este es el precio de hablar de más. No me mataron, no del todo, me mantuvieron con vida, apenas. Mi hermana me encontró porque rastreó mi celular. Me llevaron al hospital de Chilpancingo, sin nombre, con otro expediente. En el acta de defunción de Iguala, yo estoy muerto. Ya no soy Eduardo Castañeda, ahora soy otro nombre, en otra ciudad, pero sigo escribiendo, porque si algo aprendí, es que el silencio también mata. Y aunque ya no tengo rostro, ni voz pública, mi testimonio sigue circulando, porque mientras uno de nosotros viva para contarlo, ellos no ganan. Nunca quise ser héroe. Lo único que yo quería esa noche era regresar al plantel, echarme un taco con mis compas y dormirme pensando en la próxima asamblea. Pero la noche del 26 de septiembre no fue una noche cualquiera, y desde entonces la palabra normalista ya no suena igual. Me llamo Luis Ángel, tengo 20 años y soy de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiaba para ser maestro rural porque es lo que mi familia ha sido desde siempre. Mis padres siembran maíz en una parcela prestada cerca de Chilapa, y para ellos yo iba a ser el primer hijo que tuviera un trabajo de oficina, con plaza, con respeto. Eso pensaban. No sabían que las cosas en este país se tuercen aunque no quieras. Esa noche, como otras veces, viajamos a Iguala a tomar autobuses. Era algo que hacíamos seguido para poder movilizarnos a las marchas en la Ciudad de México. No era robo, como decían en la tele. Los chóferes sabían, los dueños sabían, todos sabían. Era un acuerdo tácito, una especie de rito entre estudiantes y trabajadores. Éramos varios grupos, cada quien en su unidad, tratando de regresar a Ayotzi. Yo iba en el tercer autobús, una estrella de oro. Desde la salida de Iguala, notamos que algo no iba bien. Un taxi se nos emparejaba cada tanto, luego una patrulla. Silencio en el radio del chofer. Cuando pasamos por la calle Juan N. Álvarez, empezaron los disparos. No eran advertencias, no eran al aire, eran balas de verdad, directas al parabrisas, a las llantas, al motor. El autobús frenó en seco. Gritos, vidrios reventando. Un compa cayó con la frente abierta. No supe su nombre. Tal vez era del otro grupo. Nunca le pregunté. Me tiré al suelo. El chofer abrió la puerta y se echó a correr. Uno de nosotros gritó que nos bajáramos, que corriéramos. Pero al salir, lo vi. Era un infierno. Había luces, sirenas, gritos y más balas. Policías municipales disparando contra estudiantes. Y luego llegaron hombres sin uniforme. No parecían policías, tampoco militares, pero traían armas largas, radios, pasamontañas. No hablaban, solo disparaban. Corrí como nunca había corrido. Me metí entre los matorrales de un terreno baldío. Desde ahí vi cómo bajaban a los demás. Algunos los obligaban a arrodillarse, a otros los subían a patrullas. Yo me quedé ahí, como piedra, sin moverme. Mi teléfono vibraba, pero no podía contestar. Si hacía ruido, me mataban. Estuve ahí más de 2 horas. Escuché cómo se llevaban a todos. Escuché cómo lloraban algunos, cómo pedían que no los golpearan. Y después, silencio. Me arrastré fuera del terreno cuando ya no se oían motores. Caminé hacia el sur, buscando a alguien, a quien fuera. Encontré a un compañero, Antonio, con la pierna herida. Lo cargué hasta una gasolinera cerrada. Ahí nos escondimos hasta que amaneció. Intentamos ir al hospital, pero en la entrada estaban policías armados. Nadie confiaba en nadie. Nos fuimos caminando hasta Huitzuco, de pueblo en pueblo, evitando carreteras. Comimos lo que nos daban los campesinos. Dormíamos en iglesias vacías o en el monte. Cuando llegué a casa de mis padres, ya sabían lo que había pasado. Mi jefa lloró 3 días. Mi jefe no dijo nada, solo se sentaba con la mirada fija en el radio, esperando alguna lista, algún nombre. Cuando les dije que había sobrevivido, no lo creían. Yo tampoco. Pensé en contar todo, en ir a los medios. Pensé en decir los nombres de los policías, de los militares que estaban en la zona. Pero a los pocos días, comenzaron a buscarme. Primero fueron llamadas, luego mensajes sin remitente. Después, 2 tipos afuera de la casa, camioneta negra, vidrios polarizados. No dijeron nada, solo estuvieron ahí, fumando, mirando. Mis padres me mandaron a la Ciudad de México. Me quedé en casa de un tío.
Cambié de nombre, dejé de estudiar. Trabajé en lo que saliera, lavando platos, vendiendo libros usados en la Lagunilla, ayudando en un taller de hojalatería. Pero nunca dejé de tener miedo. Una noche, saliendo del Metro Misterios, noté que alguien me seguía. No era paranoia. Caminé 3 cuadras, me metí en una tienda. El tipo esperó afuera. Salí por la puerta trasera. Me fui corriendo a casa. Desde entonces, no volví a salir sin una gorra, sin lentes oscuros. Intenté hablar con colectivos, con organizaciones. Algunos me escuchaban. Otros me decían que mejor me callara, que ya había sobrevivido, que eso era suficiente. Uno me dijo algo que nunca olvidé. Los muertos no hablan. Tú sí, pero solo si sabes cuándo. No sé qué pasó esa noche con todos. Nunca los vi de nuevo. Dicen que algunos fueron asesinados, otros desaparecidos. Dicen muchas cosas. Lo que yo sé, lo que viví, me basta para entender que este país está podrido desde dentro. Ahora escribo esto desde una casa rentada en Nezahualcóyotl. No tengo redes sociales, no tengo nombre, pero sigo vivo. Y eso, en México, ya es un milagro. La central de autobuses de Iguala siempre me pareció un lugar en pausa. Un sitio donde todos están de paso, con maletas llenas de promesas, tristeza o simple rutina. No es particularmente bonita, pero es funcional. Las bancas de metal, los anuncios de pasajes y los locales de tortas y refrescos forman parte de su alma. Yo iba de regreso a la Ciudad de México después de visitar a mi madre en Taxco. Era un domingo por la noche, cerca de las 9:30. Mi camión salía a las 10:10. Llevaba una mochila ligera, un libro que no pensaba leer, y una bolsa con dulces típicos para mis compañeros del trabajo. Entré por la puerta principal, saludé con un gesto al policía medio dormido junto al detector, y me senté a esperar en una banca metálica frente a la sala 3. La televisión colgada en la pared soltaba noticias que nadie escuchaba, y el aire olía a frituras y sudor. Era un ambiente tan común como cualquier otro domingo en Iguala, pero esa noche no fue normal. Todo empezó cuando un grupo de jóvenes entró corriendo por la puerta lateral. No eran turistas ni pasajeros, eran estudiantes. Eso se notaba por la forma en que vestían y hablaban. Mochilas pesadas, camisetas con estampas de escuelas normales y un tono entre urgente y cansado. Me dio la impresión de que venían huyendo de algo, pero nadie los detuvo. Se juntaron en la esquina del andén 4, murmurando entre ellos, mientras uno hablaba por teléfono con voz apurada. Minutos después, llegaron las patrullas. No una, no dos, fueron al menos 5. Pickups con torretas y hombres armados que no parecían traer ninguna prisa por preguntar nada. Entraron como si supieran exactamente a quién buscaban. Uno de los oficiales señaló al grupo de jóvenes y gritó algo que no entendí. Lo que sí entendí fue el sonido de las armas cargándose. La mayoría de los pasajeros se tiró al suelo o salió corriendo hacia los locales traseros. Yo me quedé agachado detrás de una columna, sin saber qué hacer. Uno de los jóvenes intentó correr. Se escuchó un disparo. No sé si fue al aire o directo al cuerpo, pero el chico cayó de inmediato. Los demás se entregaron sin resistencia. A algunos los esposaron, a otros solo los jalonearon hasta las patrullas. Fue una escena rápida, violenta y absurda. Nadie dijo nada, nadie gritó, alto o derechos. Solo se los llevaron. Pero aquí no acaba. Después de esa redada, hubo confusión. Algunos empleados empezaron a cerrar sus locales. Un par de pasajeros reclamaron a los policías y los empujaron de regreso. El conductor de mi camión, un hombre regordete con uniforme azul, me dijo que probablemente cancelarían la corrida. Decidí quedarme a esperar, a ver si otro camión salía. Llamé a mi hermana en la ciudad y le conté por encima que algo raro había pasado. No quise alarmarla. Entonces llegaron los hombres vestidos de civil. No eran policías, no tenían insignias, ni placas, pero traían armas. Y lo peor, hablaban con los policías como si fueran colegas. Uno de ellos se me quedó viendo. Yo traté de desviar la mirada, pero ya era tarde. Caminó hacia mí con paso firme. Sentí un nudo en el estómago. Me preguntó si era estudiante. Le dije que no, que venía de Taxco, que trabajaba en la ciudad. No me creyó. Me pidió mi identificación. La mostré. Me la arrebató y la guardó en el bolsillo. «Tú vienes con ellos», dijo. «No, señor, ni siquiera los conozco». «Pues ya te metiste», y me jaló del brazo. Intenté resistirme, pero uno de los policías se acercó y me puso un arma en la espalda. «Tranquilo,
Nomás vamos a hacer unas preguntas, me susurró. No fui el único. A un señor mayor, con sombrero y bastón, también se lo llevaron. A una pareja de jóvenes que venían abrazados en el andén 2. A una mujer con su hija dormida en las piernas. Los subieron a una patrulla sin placas. Nos metieron a todos en la parte trasera, encimados, en silencio. Nadie sabía qué decir. Nos llevaron a un edificio viejo a las afueras de Iguala, una bodega con las ventanas cubiertas con láminas. Nos bajaron uno por uno. Adentro, la luz era tenue, artificial, como de foco ahorrador colgado del techo. No había sillas, solo un par de mesas metálicas y una pizarra blanca con nombres escritos que nadie se atrevía a leer. A cada uno lo interrogaron por separado. A mí me preguntaron de nuevo si era normalista. Les repetí que no. Me pegaron, no con saña, sino con rutina, como quien hace un trámite más. Me tomaron fotos, me grabaron diciendo mi nombre y dirección. Me preguntaron si conocía a alguien en Ayotzinapa. Les dije que no. Uno de ellos encendió un cigarro y me lo acercó al cuello. Me dijo que si mentía, me haría una marca que no se me quitaría nunca. Después de varias horas, llegó alguien que sí parecía tener autoridad. Alto, delgado, con botas limpias y una carpeta en la mano. Nos revisó uno por uno. Cuando llegó a mí, miró mi identificación, me observó los zapatos y dijo: «Este no es, sáquenlo». Me soltaron esa madrugada, en un camino de terracería, sin dinero ni celular. Me tomó más de una hora llegar caminando hasta una gasolinera. Allí un señor me prestó su teléfono. Llamé a mi hermana, luego al trabajo. Nadie entendía lo que había pasado. La policía municipal me negó todo. Me dijeron que no había registros de detenidos esa noche, que debía haber soñado. Los otros pasajeros que se llevaron conmigo, nunca los volví a ver. Los noticieros hablaron de un conflicto menor entre policías y manifestantes, que algunos jóvenes intentaron sabotear el transporte público y que fueron retirados sin violencia. Las cámaras de la central, según dijeron, estaban en mantenimiento. No hay evidencia de lo que viví, ni videos, ni fotos, ni testigos dispuestos a hablar. Pasaron los meses. Me cambié de casa, de trabajo. Dejé de viajar a Guerrero, pero cada vez que paso por una central de autobuses, cada vez que escucho una patrulla acercarse, siento que todo podría repetirse. Y cada vez que veo el rostro de alguien desaparecido en una pancarta, me pregunto si fue uno de los que vi aquella noche, si acaso, como yo, no tenía nada que ver. Me llamo Julia Hernández de Castañeda. Fui magistrada en el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero por casi 17 años. Hoy, oficialmente, soy una mujer retirada. Vivo en una casa amplia a las afueras de Iguala, en un fraccionamiento que huele a polvo, encierro y derrotas. Pero la jubilación fue solo un papel que firmé. Mi verdadero retiro empezó la noche en que destruí aquella memoria USB. Todo comenzó con una llamada a las 9:42, un miércoles cualquiera de octubre. Llovía, como casi siempre llueve en esta ciudad cuando uno menos lo espera. Del otro lado del teléfono, reconocí de inmediato la voz de Adrián Lomelí, excomandante de la Policía Municipal y un viejo conocido, aunque el término viejo cómplice sería más apropiado. «Magistrada, necesitamos platicar», me dijo sin rodeos. «Es urgente». La palabra urgente en su voz no era gratuita. Llevaba casi 2 años sin escuchar de él. El caso de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa seguía doliendo como herida abierta, y aunque oficialmente ya no era parte del Poder Judicial, mi nombre seguía figurando en ciertos círculos. Acepté reunirme con él esa misma noche en un lugar que él mismo eligió, una bodega olvidada, junto al mercado viejo de Iguala. El lugar apestaba a humedad, carne rancia y aceite viejo. Adrián estaba ya ahí, nervioso, con una bolsa de plástico negra que me tendió sin decir palabra. Dentro había una memoria USB, empacada con cinta canela. No pregunté nada en voz alta, pero él lo dijo igual. Es de una cámara que no estaba registrada, del Zócalo, esa noche, la del 26 de septiembre. Me quedé fría. Esa cámara estaba en lo alto del edificio de la Secretaría de Finanzas. Oficialmente, había dejado de funcionar meses antes. Yo misma firmé ese reporte. Lo recuerdo bien, porque el papel me lo entregó el entonces secretario de Seguridad, quien me pidió el favor de validarlo con mi rúbrica. Y lo hice.
sin mirar atrás. ¿Por qué me das esto?, pregunté. Adrián tragó saliva. Tenía las manos sucias, los nudillos despellejados. Porque si yo caigo, usted cae conmigo. Y alguien está buscando esa memoria. Me la llevé. En el camino a casa, no puse música. Apagué el celular. Encendí un cigarro, aunque hacía más de 10 años que no fumaba. Cada kilómetro entre el mercado y mi casa me pesó en el pecho. No dormí esa noche. Vi el video en la computadora vieja del cuarto de servicio. Se trataba de un fragmento de casi 2 horas, grabado en ángulo fijo, en blanco y negro, desde lo alto. Ahí estaban los camiones con los estudiantes. Ahí estaban las patrullas interceptándolos. Y lo peor, ahí estaban 2 de los mandos que yo conocía, que yo había ayudado a promover, arrastrando cuerpos fuera de la toma de video. Se escuchaban gritos, tiros secos, y en un momento se veía un vehículo sin placas entrando por la calle lateral. Lo conducía uno de los hombres de Adrián, el que años antes había sido escolta del presidente municipal. Mi estómago se apretó. Sabía que eso no podía existir y que ahora estaba en mis manos. Durante días no salí de casa. El archivo era demasiado claro, demasiado real. Si salía a la luz, no solo se caería el aparato local, caería yo. Caería toda una generación de nombres que nos habíamos protegido mutuamente en los juzgados, en las licitaciones, en los ascensos. No tenía a quién confiarle ese peso, ni siquiera a mi esposo, muerto ya hacía 3 años. Murió creyendo que yo era una mujer justa. Jamás le conté de los acuerdos en la fiscalía, de los expedientes desaparecidos, de los peritajes manipulados. El viernes siguiente, recibí la primera amenaza. No fue un mensaje violento. Fue una caja en la puerta. Dentro, un solo objeto, una corbata de mi esposo. Él jamás usó corbatas. Esa corbata la compré yo, para su entierro. Solo una persona pudo haberla tomado del féretro. Solo una persona con acceso al velatorio, a la funeraria. No llamé a nadie. No hice denuncia alguna. Sabía que todo estaba podrido hasta la raíz. El lunes, fui a visitar al nuevo secretario del ayuntamiento, un abogado joven y ambicioso, al que alguna vez yo ayudé a colocar como juez de lo familiar. Le dije que tenía en mi poder un archivo sensible, que quería entregarlo de forma segura, fuera del país. Me miró con esa sonrisa forzada que tienen los políticos que no saben fingir sorpresa. Magistrada, lo que usted tiene no debe existir. Pero existe, le respondí. Nos despedimos con un apretón de manos. Al día siguiente, cuando salí a comprar pan al centro, noté el carro estacionado a media cuadra. Era un Tsuru blanco, viejo, sin placas, con las ventanas polarizadas. Me siguió hasta mi casa y se quedó ahí hasta que anocheció. Empecé a dormir con una navaja bajo la almohada. Puse sillas contra las puertas. Desconecté el timbre. Ya no era miedo. Era un presentimiento sólido de que algo estaba por pasar. Y pasó. El miércoles, cerca de las 11 de la noche, alguien irrumpió en mi casa. No rompieron ventanas, no forzaron cerraduras, entraron con una llave. Lo supe por cómo se escuchó la cerradura cediendo suavemente, y luego las pisadas lentas sobre el mármol. Me encerré en el baño con el USB en la mano y una caja de cerillos. No me iba a dejar atrapar, no me iban a obligar a nada. Lo quemé ahí mismo, sobre el lavabo. Vi cómo el plástico se derretía, cómo el chip se deformaba, cómo los últimos rastros de esa verdad se hacían humo. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Los intrusos no subieron, nunca los vi, nunca me buscaron. Cuando salí del baño, la casa estaba vacía, pero todo mi archivo de computadora, todos mis documentos, habían desaparecido. Al día siguiente, me llegó una carta sin remitente. Era una hoja blanca. Solo decía, gracias por tu sensatez. Desde entonces, vivo en silencio. He vendido todo lo que tenía valor. No doy entrevistas. No asisto a eventos. Mi nombre ya no figura en ninguna resolución ni aparece en prensa. Pero cada noche, antes de dormir, vuelvo a escuchar ese video en mi mente. Las voces, los gritos, los cuerpos, la patrulla entrando en cuadro. Y pienso en los padres de esos muchachos que todavía siguen buscando respuestas. Y pienso, también, en cómo todos los que callamos, los que encubrimos, los que destruimos pruebas, somos parte del mismo monstruo. Uno que nunca duerme, uno que usa corbata, saluda con cortesía y vive bien entre nosotros. Pero sigo viva, y a veces eso es peor.